de conocer desde hace muchos años y que me da mucho gusto poder platicar un rato contigo. Héctor, bienvenido, presidente. Muchas gracias, estimado Enrique. El gusto es mío. Por supuesto, como siempre, un saludo respetuoso a todo tu auditorio. Y bueno, pues la oportunidad es de tu servidor de estar acá. No, hombre, bueno, pues hay muchas cosas de las cuales hablar, pero principalmente sí, claro, hay un tema que a los poblanos, bueno, hay un tema que en general siempre nos preocupa, que es el derecho familiar, los juicios en materia familiar, que pues las afectaciones que tienen estos o las implicaciones que estos tienen, pues siempre tienen mucho, digamos, pues pegan a donde más duele, que es precisamente al seno de la sociedad, que es la familia. Y pues era preocupante ver cuántos juicios se tardaban una eternidad ahí en los tribunales. Hoy por hoy tienen ustedes un sistema que están depurando, que es de avanzada y que podría, bueno, pues facilitar la administración de justicia en tiempos y en muchos otros aspectos. Platícanos qué es lo que están haciendo en el tribunal. Con gusto, Enrique. Efectivamente, el tema familiar, debo decirte que es la mayor carga que tenemos todos los tribunales en el país, no solo Puebla, esto es es histórico, ¿no? Pero quiero empezar, si me lo permites, digamos, por el final, por la conclusión que mucha gente y sobre todo tu servidor comparte. Mira, una de las mayores injusticias es precisamente la tardanza en la impartición de la misma. ¿De qué te sirve pelear un derecho cuando estamos hablando incluso de familia y lo podemos llevar a cualquier otra materia? Si el juicio se lleva 5 años, 10 años, o hay juicios que llevan más de 20 años, creo que de todos es conocido. Y no solo en los tribunales locales, como es el nuestro en Puebla, sino en otras esferas. Entonces, partiendo de esa premisa, que la mayor injusticia es la tardanza en la impartición de la misma, sumándole que la materia más sensible para el Poder Judicial, y porque así nos lo mandata también la Constitución, es la materia familiar. Ahí tenemos la obligación de velar por el interés de niñas, niños y adolescentes. Tenemos la obligación de atender la perspectiva de género, sobre todo todos los casos de violencia, pero también, por supuesto, garantizar el acceso a la justicia y mantener ese derecho a las partes, porque tanto tiene, obviamente, la garantía de acceso quien demanda, como quien es demandado. Quien es demandado también tiene toda la oportunidad y todos los derechos de ser escuchado. Entonces, si sumamos esos dos elementos, te repito, la carga histórica más grande siempre es justicia familiar, divorcios, alimentos, visitas, correspondencias, custodia de menores. Hay que sumarle también el factor que nos deja esta pandemia. Al final del día, los efectos de la pandemia han desequilibrado familias, entornos económicos, por ende el tejido social, y nosotros lo vemos en los tribunales. Y aparte, todo el tiempo que por situaciones naturales se cerraron los juzgados, pues están ustedes cargando con un tema que afecta socialmente a muchos. A eso íbamos, que por cierto, mañana ya se emite el decreto del Consejo de la Judicatura, regresamos al 100%, claro, los casos en donde la salud de ciertos compañeros y compañeras es muy delicada, ¿no? Regresamos al 100%, pero bueno, ese punto que acabas de mencionar es el otro, dentro de toda esta cadena de construcción de la oralidad familiar, advertimos estos puntos y el sistema ya rebasado, porque debemos reconocer que nuestro sistema de justicia tradicional está rebasado. Por una parte tienes a la oralidad en boga, en tendencia, en todas las materias, la Constitución se ha reformado, la Corte incluso ha establecido criterios interesantísimos en materia de derechos humanos en donde establece, hay que privilegiar el fondo y no la forma. Yo lo digo, entiendo que este programa se llama Off the Record, tenemos que quitarnos este exceso barroco muchas veces de llegar a los tribunales y hacer peticiones rodeadas de formulismos legales para hacer peticiones concretas. Eso es lo que necesita la gente, ese es el reto que tiene la cultura jurídica, esta transformación que nosotros hacemos, y yo sé que tú conoces muy bien también de leyes. Debo precisar que nuestro código permite el juicio oral, técnicamente se llama juicio oral sumarísimo, pero aparte hay unas disposiciones, particularmente la 679 y la 575, que permiten que la materia familiar, por acuerdo de pleno del tribunal, se desahogue en la vía oral sumarísima. ¿Cuál es la vía oral sumarísima? Su nombre lo dice, primero es oral. ¿Qué nos garantiza que sea oral?
que serán atendidos sí o sí por el juez o la jueza. ¿Cuántas veces no sabemos que en un juzgado vamos y nos atiende un personal del juzgado, un secretario o secretaria, que son funcionarios capacitados, con experiencia, pero en el sistema tradicional sí es cierto que hay formulismos que hay que llenar? No, bueno, son terribles, y que desde el momento en el que quién te va a elaborar la demanda, ¿no? Que cuando ya sabes que tienes un problema de este tipo y que tienes que recurrir a un abogado, a veces un defensor de oficio, y todos esos formalismos y solemnidades, que es a donde yo quiero arrancar también esta parte. Sí veremos, como estamos muy acostumbrados a la televisión norteamericana, claro. Llegaremos a ver, digamos, que se resuelvan juicios como los vemos en la televisión, para que quien de repente tiene expectativas o sean reales, pero que no se creen historias que no son. En primer lugar, somos mexicanos, mi querido Enrique, y hay que tomar de otros modelos lo que nos viene bien, ¿no? Tenemos una constitución, y perdón que lo ponga en ejemplo, me invitaron a dar una conferencia recientemente para temas de la oralidad en la materia penal, donde me decían, y solo a grosso de ejemplo, ¿cuáles son las estrategias para un testimonio convincente en audiencia de juicio? Yo les decía, primero, porque así me pidieron la conferencia, yo le digo, primero vamos a cuestionarnos el título de la conferencia. ¿Debemos tener un testimonio convincente o un testimonio sólido? El artículo 20 de la Constitución establece que el sistema penal está creado para llegar al esclarecimiento de los hechos. Al esclarecimiento es la verdad fáctica. Hay dos teorías. Una, la persuasiva, si queremos convencer al juez, y por eso es una sí, son dos conceptos, o sea, a que te convenzo aunque no sea la realidad, o que te dé yo la objetividad. El mismo caso, con los mismos elementos, puede tener un convencimiento distinto en tu pensamiento y en el mío. En Estados Unidos, por eso saco el ejemplo, juzga un jurado pluriforme, porque son ciudadanos de diferentes estratos, edades, formaciones. Aquí juzga un especialista en derecho. Aquí tenemos que tener, obviamente, la teoría racional de la prueba, del proceso, ¿no? Incluso imagínate, un juez en la teoría de la persuasión, del convencimiento, como es allá, emite un fallo, y para revisarlo, el tribunal de alzada va a decir, bueno, si el hombre se convenció, pues sencillamente él está bien porque se convenció. Si el hombre emite una resolución basada en pruebas fácticas, en elementos sólidos, son susceptibles de analizarse. Con eso quiero dejar ahí la diferencia entre el sistema americano... Sí, hasta apelar se complicaría. Porque es un punto de expectativas que tenemos que nosotros construir con realidad. El sistema mexicano es el sistema mexicano y es el que nos viene bien, por supuesto, con mejoras. Y de lo que estamos hablando, que es la justicia oral familiar, primero, te repito, la más sensible. Dos, los mecanismos que estamos implementando, me gustaría primero vender lo positivo de este sistema, que van a ser atendidos por el juez directamente, el juez o la jueza. Esto es un gran beneficio, porque va a ser quien resuelve, quien escucha y atiende. Dos, lo va a hacer en oralidad. Esto también es otro beneficio, porque el juez familiar es libre a comparación del juez en materia civil, mercantil, incluso penal. Hay reglas muy estrictas. Aquí la Constitución nos mandata, incluso te repito, nos obliga en materia de menores y de perspectivas, extraer la verdad. Hay una suplencia que podemos nosotros tener y nuestros jueces están capacitados incluso para orientar a la petición. No para ayudar a alguna de las partes, porque nosotros tenemos que ser equilibrados y garantizarle a quien pide como a quien es demandado que tenga un juicio justo, por supuesto transparente, en donde se le escuche y se acepten las pruebas. Héctor, perdón que te interrumpa. Digamos, los espacios, la infraestructura, ¿hay los lugares adecuados para que se pueda dar esto? Por supuesto que sí. Tenemos 4 salas de oralidad ya totalmente equipadas, pero aquí retomo tu comentario de los juicios que vemos en la televisión. Son salas adecuadas. Hace más de 15 años que inició esto de la oralidad aquí en Puebla, con nuestro código y con grandes esfuerzos que hicieron. Y a mí me tocó, vas a una audiencia de oralidad y se lleva a cabo en un escritorio en donde ni siquiera las condiciones son propicias para la oralidad. Estos juicios se llevarán en una sala de oralidad donde está el juez, por supuesto, dirigiendo la audiencia, de un lado la parte, del otro, video grabada, en donde se expone de forma verbal, incluso el testigo tiene su lugar. Es todo un sistema de oralidad que la propicia. Entonces te decía, primero son atendidos por el juez. Segundo, y una gran ventaja,
Cuando uno lleva a cabo una audiencia, evidentemente formula una petición o desahoga alguna prueba. Necesariamente, cuando finalice cada audiencia, el juez o la jueza sí o sí tiene que emitir un acuerdo para dar el siguiente paso procesal, que es emplazar, llamar a conciliación, desahogo de pruebas, incluso sentencia. Hoy en día en los sistemas tradicionales, tú lo sabes bien, presentas un escrito y en el mejor de los casos el acuerdo viene en 24 horas. No, bueno. Bueno, estoy diciéndote en el mejor de los casos. Sabemos que por la carga de trabajo y la complejidad de los asuntos, a veces efectivamente tardan semanas o un tiempo muy lastimoso para las partes. Aquí la ventaja es que será el día de la audiencia, va a tener la parte el acuerdo que corresponda. Entonces, yo quisiera dejar esta primera entrada para explicar lo que es el dinamismo judicial que estamos implementando para la justicia familiar. Tenemos que desahogarle y privilegiar la familia. Te decía un juicio de 4 o 5 años. Cuando se resuelva, ya cambió la condición en la que inició el juicio. Vaya, los niños, perdón, ya vinieron, son mayores de edad. Incluso las partes prefieren arreglarse a tener una decisión judicial por el desgaste. A eso súmale efectivamente los desgastes emocionales, el desgaste en tiempo y por supuesto el desgaste económico. Ahora voy a la parte en donde está nuestro verdadero reto, que es la cultura litigiosa en la que fuimos formados todos y todas. Vaya, hemos incluso... Sí, aunque no seas abogado, de alguna manera has tenido algo que ver con la administración de justicia, te ha tocado ser actor o ser demandado o conocer de temas en donde pues sí sabemos cómo se desahogaban esos juicios, esos procesos, y obviamente esto rompe con todo, ¿no? Y aquí el tema es hasta dónde están preparados, sí, en el área que a ti te corresponde, las autoridades, pero hasta dónde estamos también preparados los ciudadanos o los mismos abogados que nos van a representar. Aquí quiero hacer la reflexión y aprovecho tu auditorio, estimado Enrique, para poner sobre la mesa con toda claridad que esta es una construcción bilateral. Por supuesto, la que nosotros hacemos en la institución de poner todo sobre la mesa para que se desahogue una oralidad real, pero también esta es una invitación para crear esta cultura, para fortalecerla, porque ya existe, eso se reconoce, ya existe, pero hay que fortalecerla. Esta es una oportunidad para las y los abogados que verdaderamente van a destacar ante su cliente haciendo peticiones concretas. ¿De qué sirve presentar una solicitud con argumentos y fórmulas complejas cuando la petición puede ser muy concreta? Dice un principio, tú dame los hechos, que yo te daré el derecho. ¿Para qué llegamos a recitarle la Constitución, las leyes secundarias, las procesales, las tesis al tribunal, que el tribunal de sí las conoce? Eso en una audiencia de carácter oral. Pero es que cobras mejor. Bueno, no quiero hablar en sentido negativo, mi querido Enrique. Hasta nombres te podría yo dar. Dicen que cobran hasta por kilo de papel en las demandas. La realidad es que hay que extraer el caso concreto. ¿Cuál es la petición? Son 3 elementos. ¿Qué pido? ¿Por qué lo pido? Es la razón de pedir. ¿Y qué pruebas tengo? En verdad, es transformar esa cultura litigiosa para ser concretos. Los abogados son objetivos, concretos, y su petición, mientras más puntual sea, beneficia mucho más a su cliente. Esa es la gran oportunidad para los abogados. Ahí es donde está el cambio de cultura, lo que también vamos a estar nosotros desde el tribunal, como la materia familiar nos lo permite, incluso orientando a que la demanda, la contestación, por supuesto previa conciliación, y la contradicción se dé con objetividad. Héctor, perdón que te interrumpa, pero este es un tema que seguramente quienes nos están viendo lo podrían estar pensando. Yo tengo la necesidad de reclamarle o de demandarle los alimentos a un padre que no ha cumplido con ellos. ¿Cómo me someto a este procedimiento y no al otro? ¿Qué es lo que debe hacer el ciudadano? Ahí viene la parte puntual. Es a partir de este próximo viernes 15 de octubre, estamos hablando de pasado mañana, las personas que van a presentar su demanda de divorcio incausado. Acuérdate que el divorcio incausado es en donde incluso las partes ya se pusieron de acuerdo o no tienen que exponer una causal de divorcio, nada más ejercen su derecho constitucional a separar o a disolver el vínculo conyugal. Alimentos, que es el ejemplo que me pones, o guardas, visitas, correspondencias. No veo a mis niños. La gran ventaja que tiene
sistema de oralidad familiar es que incluso pueden ir las partes a presentarse al juzgado, porque ¿qué nos pide el proceso oral? Que incluso la demanda sea por comparecencia. Sabemos que la tradición es llegar con una demanda y con todas las pruebas adjuntas. Aquí no tienen que llegar ni siquiera con la demanda, tienen que llegar a nuestra oficialía, en donde se les va a dar un turno, tal día, a tal hora, en la sala de oralidad tal, tiene usted su audiencia. Puede ir incluso... sin llevar un solo papel. Sin llevar papeles, sí tienen que llevar sus pruebas, por supuesto. Voy a audiencia, tengo que llegar 20 minutos. No, pero cuando acudes por primera vez a la oficialía. Bueno, lo preferible es que ni siquiera lleven la demanda. O sea, no, de nada sirve un escrito cuando la audiencia para presentarla es por comparecencia. Señor juez, mi nombre es Héctor Sánchez, vengo a presentar una demanda de divorcio de alimentos. ¿Por qué razón? Por esta razón. ¿Qué pruebas tiene usted? Pues acá están las actas de nacimiento de mis hijos, mi comprobante domiciliario, mi comprobante de arrendamiento, las pruebas que sean del caso. Ese es el gran reto y el gran paso. Si nosotros continuamos con esta cultura de llegar con la demanda, con todo ya por escrito, finalmente vamos a acabar haciendo expedientes de miles de hojas. Que es lo que se busca evitar, entre otras cosas. El dinamismo judicial exige que tengamos los elementos objetivos y suficientes para resolver una controversia de lo más sensible que es la familia. Sin paja. Sin paja. Una cuestión que va a venir como pregunta, ¿no? A lo mejor esto provoca una cascada de personas que pues decían, es que ¿para qué voy? Si no tengo para el abogado, si sé que se van a tardar 2, 3 años, en fin. Con esto que están ahora conociendo, mucha gente se puede motivar para poder tomar la decisión de acudir ante el tribunal. ¿Qué capacidad tienen ustedes? ¿Cuántos jueces? ¿Cuántos? Nos hablabas del número de salas, pero seguramente trabajar en diferentes turnos, buscarán la forma de eficientar lo que se tiene. Así es. Mira, qué bueno que lo mencionas. Debo precisar, y esto lo he hecho en muchos foros, en el Estado, tú sabes, tenemos 3 poderes, pero la coordinación y una relación entre poderes siempre es necesario. Y aquí subrayo. Ya el Poder Judicial ha realizado los acuerdos de coordinación con la parte del Poder Ejecutivo que lleva la Defensoría Pública. Puede ir una persona, incluso sin abogado, y se le asignará un defensor público, porque es materia familiar. Los defensores públicos han estado participando incluso con mucho entusiasmo en fortalecer, hemos estado haciendo ya una serie de simulacros de audiencia en estas semanas pasadas, para que las personas lleguen a pedir o exigir su derecho ante un tribunal que los va a escuchar, e incluso se les pondrá, porque ya está este acuerdo con la Defensoría Pública, un defensor público capacitado en oralidad familiar. De la misma forma, tratándose de menores, se da siempre vista a la gente del Ministerio Público. La Fiscalía General también ha entrado en una coordinación con el Poder Judicial para que haya agentes del Ministerio Público adscritos a el juzgado de oralidad, que tendrá en un inicio 3 jueces, y por supuesto estamos preparados para crecer a finales de año. Iniciamos en Puebla este 15 de octubre, después vamos a ir al Distrito Judicial de Cholula, que es otro de los que tienen mayor carga, y de ahí nos vamos al interior del Estado. Vamos a poner juzgados de oralidad en materia familiar en todo el interior del Estado, a fin de volver dinámica la impartición de justicia, que ese es el verdadero objetivo. Realmente, a mí litigué durante una parte inicial de mi vida profesional, litigué, y obviamente me tocaron todas las que sabemos, las que viviste tú también como litigante en su momento, y era desesperante. Buena parte de que yo haya desistido de seguir litigando es precisamente todo eso de lo que hoy se me antojaría. Incluso de repente te escucho hablar de lo que va a suceder y que ya sucede en el ámbito penal, y por supuesto que es un tema que muy probablemente muchos de los abogados que desistieron de ejercer la profesión hoy quizá lo seguirían haciendo. Suena muy bonito, pero te preguntaría, ¿y si yo como ciudadano siento que llegué a la oficialía de partes y no me atendieron correctamente,
que se empieza a retrasar, porque ya en los hechos empiezan a darse complicaciones. Habrá una forma de que ustedes reciban quejas, reciban pues ese sentir de la gente si se sintieran no atendidos. Claro, de hecho, las peticiones, en este caso las demandas o quien solicite un juicio oral familiar, repito, divorcios, alimentos, guardas y custodias, serán turnados inmediatamente conforme al sistema de gestión judicial, se les asignará día y fecha de audiencia. Claro que vamos a empezar en carga cero. Sí. Por supuesto estamos previendo... A lo mejor llegas la primera vez y te toca a los 2 días. Bueno, si llegas el viernes te toca el mismo viernes. Claro, pero sí, por supuesto. Pero cuando se empiece la carga también tendremos que ser pacientes, no sin caer en lo de antes. Lo digo en la confianza de off the record. No estamos hablando de una solución mágica, sino de un modelo de gestión. Un modelo de gestión que es mucho más dinámico que lo que hoy tenemos, pero que además va a garantizar otra cosa importante hablando de quienes se han decepcionado de los sistemas tradicionales. Al ser orales las audiencias quedan videograbadas. ¿Eso qué es? Transparencia absoluta. Aquí no hay forma de que suceda algo que no esté videograbado en la audiencia. Son parte de las ventajas de invitar a las generaciones que ya tienen experiencia en el litigio para que lo transformen a esta forma concreta, puntual, de hacer una petición, probarla y pedir justicia. Por la naturaleza del procedimiento, me imagino, no es como en el penal, en donde no solo hay un juez, donde hay varios jueces en el proceso mismo del sí. Juicio oral. Acá es un solo juez. Aquí es un solo juez. El penal, y así está creado el sistema, sí. Tiene 3 jueces, ¿no? El de audiencias iniciales, que es control, vinculación, el juez de juicio y el de ejecución, creados bajo la fórmula incluso de no contaminarse. Claro, tiene una razón. Exactamente. Aquí en este caso es un juez el que lleva la causa, que incluso la va conduciendo. Por ejemplo, nos han preguntado mucho, mañana te anuncio, tenemos un foro con colegios, con barras de abogados, con directores de universidades de derecho, porque estamos socializando esta herramienta procesal que existe en nuestro código desde hace ya bastantes años, que es el juicio oral sumarísimo, en donde, oiga, pero es que si en tal figura nos pide el incidente, claro, se genera una audiencia para debatir lo puntual de la incidencia. Ya no es un incidente en un expedientillo que se grosa al principal como es en el sistema tradicional. Aquí es una secuencia lógica procesal. Sí, no es un cambio de paradigma porque al final es un tema que existía. El tema es que nunca había sido atendido y eso es lo que vale de esto que están ahora ustedes haciendo desde el tribunal. Nunca había sido implementado. No había sido implementado. Ahí estaba, era letra muerta. Y al final, hoy lo que ustedes están logrando es echar a andar algo que fue creado en su momento por el legislador como una herramienta precisamente para darle celeridad a lo que ahora por fin se va a lograr. Mira, tú decías hace rato, por supuesto, yo también tuve la oportunidad de ser abogado postulante hace varios años en mi carrera profesional, y cuando nace el juicio oral sumarísimo, yo fui de los entusiastas que llegó con mi contrato para presentar mi demanda por comparecencia, y el propio personal del juzgado nos decía, oiga, ¿Eso cómo? Traiga su comparecencia en una USB y así es más rápido para nosotros, para usted. Y obviamente pues también con la reserva de me voy a enfrentar a un sistema nuevo, pues es más fácil presentarlo en una USB, y entonces generó que veías una demanda por comparecencia de 35 hojas, incluso foliadas, citando tesis aisladas, contradicción de tesis, cuando dices, bueno, ¿quién en su máxima capacidad humana y de retención puede llevar a cabo una comparecencia oral haciendo un recital de este tamaño? ¿Qué generabas? Tabloides que generaban contestación del mismo tamaño y al final tenías un expediente igualito al del sistema tradicional. Desconozco la ley orgánica actual del Poder Judicial, pero mi pregunta es, ¿estos jueces serán especializados solo en juicios orales sumarísimos o seguirán también cumpliendo con juicios tradicionales? No, estos jueces son exclusivos jueces orales familiares. El artículo 41 de la ley orgánica vigente, por supuesto, establece la denominación de los jueces. La fracción 10ª es muy interesante. Dice que el Consejo de la Judicatura puede crear jueces a petición del Pleno para que atiendan las necesidades de la impartición de justicia. Esto de lo que te estoy hablando
nace de un acuerdo del Pleno del Tribunal en donde se analiza, con la carga estadística, la gran demanda que tenemos en la justicia familiar, la saturación del sistema, y se determina aplicar la vía oral. Entonces, nace del Pleno, el Consejo implementa y se crea la figura de los jueces orales familiares que efectivamente llevarán únicamente juicios orales familiares en esta materia. Es una nueva historia que se escribe en el Poder Judicial. Y la que seguramente también muchos se estarán haciendo como pregunta, la interrogante es, ¿cuánto tardaría? Mira, la respuesta más puntual es que cada audiencia, es la gran ventaja con el sistema tradicional, las partes van a obtener el acuerdo correspondiente al siguiente paso. Te decía, van a tener la cita de conciliación, van a tener la orden de emplazamiento, la cita para constitución de demanda, para audiencia de juicio, etc. Lo que hoy no sucede. ¿Cuánto tarda un juicio? Dependiendo, por supuesto, las circunstancias particulares del mismo. Habrá juicios que se arreglen incluso en la conciliación. Es deseable. Habrá juicios que le daremos toda la garantía de audiencia a quien esté demandado, y si surgen intereses o terceros también serán escuchados. Ojo, la oralidad obliga, por supuesto, a respetar el debido proceso. El interés superior del menor está por encima del interés incluso de las partes. ¿Cuántas veces no has escuchado que los padres o las madres demandan el derecho de visita de sus hijos? Ojo, el derecho no es de los padres, es al revés, es el derecho de los menores de convivir con sus progenitores, sea la madre, la padre o incluso parientes colaterales, ¿no? Son estos enfoques en donde respetaremos siempre el debido proceso, por supuesto, los derechos fundamentales y mantener el dinamismo a través de la oralidad. Por la naturaleza de estos juicios, me imagino, no son públicos. No son públicos cuando hay intereses, por supuesto, de menores. La generalidad, la regla es que todas las audiencias son de orden público. El juez, a su prudente caso de alimentos, algunos podrá casos determinar que exacto, para cuidar los derechos de esas personas no sean públicos. Así es. El juez podrá determinar qué audiencias son de carácter privado. Y lo mismo sucede en todas las materias. Vaya, el ejemplo está en los juzgados tradicionales, las audiencias se llevan, por supuesto, de forma abierta, ¿no? No, bueno, de repente, y hay que decirlo, bueno, se convierten en reuniones de vecindad, ¿no? Y escuchamos gritos, porque también los abogados a veces hemos perdido ese glamour, ese cuidado, ese respeto y esa... Claro, y entonces me parece que esto es algo que tendremos que ir aprendiendo de la mano de ustedes y que ojalá que no solo sea un éxito, sino sea el paso para que pues los mismos legisladores sepan que estos caminos se pueden ejecutar, se pueden implementar y que podrían, con la voluntad, esto irlo generalizando al derecho civil. Mira, hace unas horas participé en un simposio de argumentación jurídica en el siglo XXI y la reflexión que nos generó este simposio es, bueno, estamos viviendo un mundo que ha tenido cambios estratosféricos en materia de tecnologías, en materia de comunicación, en materia de ciencia, hoy de salud. Todo ha evolucionado de una manera extraordinaria. ¿Y la impartición de justicia va a seguir manteniendo los sistemas tradicionales? Evidentemente no. Es un cambio, sí es un cambio, nos va a exigir ser más concretos, ser más puntuales. Por supuesto, el abogado, la abogada tiene el derecho legítimo a ejercer su profesión, a esgrimir y defender los derechos de su cliente, por supuesto a cobrar sus honorarios, pero aquí no se va a estar privilegiando el que los juicios se alarguen innecesariamente bajo la óptica de si dura menos, tal vez no me contratan, ¿no? Por decirlo menos. Claro, sí. Decirlo menos. Entonces, aquí se va a privilegiar el fondo del asunto. Si se advierte que el abogado o la abogada empieza a utilizar algunas maniobras ajenas a la discusión central, el juez será el rector del procedimiento. Repito, la fórmula básica, dame los hechos, yo te daré el derecho. Las personas no tienen que llegar ya con demanda, llegar a pedir qué, por qué y qué pruebas tengo.
Pues sin duda, están dando un paso importante, sobre todo lo ha vivido uno y cuando no tienes un conocido, tienes un vecino, tienes un familiar que tiene un problema de ese tipo y que en muchas ocasiones sus experiencias han sido pues realmente desastrosas. Hoy por hoy, qué bueno que exista la posibilidad de que esto se convierta en un proceso de celeridad y en un proceso de eficacia y eficiencia jurídica para que el resultado, independientemente de la razón y de la objetividad en su sentencia, bueno, pues al final también sepas que cuentas con una autoridad judicial que está dispuesta a respaldarte y a evitar toda esa, perdón de la palabra, pero toda esa monserga con la que hemos tenido que convivir quienes desde hace muchos años estamos cerca del derecho. Muchísimas gracias, Héctor. ¿Algo que agregar respecto a este procedimiento? No, pues al contrario, agradecerte a ti. Respecto a este procedimiento, decirte, esta es verdaderamente una revolución en la forma de administrar justicia, es modernizarla, es dinamizarla como lo hablamos y seguramente nos va a requerir grandes esfuerzos. Por parte del Poder Judicial trabajamos para el interés de la familia, por supuesto, para legitimar el verdadero deseo de acceso a la justicia. Hay jueces y juezas muy capacitadas y déjame decirte una gran sorpresa. Cuando iniciamos con este trabajo de la oralidad familiar, por supuesto que fue socializándose también con nuestros jueces y advertimos un verdadero interés en un gran número de juzgadores y juzgadoras que me llevó a mí a cambiar incluso la percepción del trabajo cotidiano que el sistema establecido te genera. Son jueces que les corre sangre de juez en sus venas, que quieren estar y que van a estar en la audiencia orientando un procedimiento. Son juzgadores por vocación. Son juzgadores por vocación. Recordarás aquel esquema en donde el juez jamás ve a las partes y solo está en su escritorio firmando. Eso ya no se da en la oralidad. Héctor, solo una última pregunta. ¿En cuántas partes del país se está haciendo esto? Bueno, ya son varios estados, principalmente Estado de México, ¿no? Nuevo León, son de los punteros. Y sin duda hay otros esquemas que han estado trabajando de un proceso mixto en realidad. Ciudad de México tiene una importante tarea ya en la oralidad. Por supuesto, también revisamos varios estados antes de entrar en esto nosotros para tener las mejores prácticas. Nosotros estamos diseñando la nuestra conforme a nuestra ley. Como abogado, tú lo sabes, hay una restricción constitucional respecto del 73 para que toda la legislación en materia de procedimientos civiles se reserve a la Federación, pero nuestro código desde el 2005, que fue creado por personas visionarias, nos permitió tener mensajes de datos, registros electrónicos, que hoy en la pandemia nos permitió irnos a las plataformas digitales y la oralidad en estos sentidos. Ojalá podamos seguir hablando de esto, mi querido Enrique. Héctor, es tu casa y sobre todo si es para informar de temas como este, pues sabes que cuentas con los espacios y que no sea la primera, sino la primera de muchas. Imagínate que viene también la justicia laboral en los poderes judiciales. Pues que sea el siguiente tema, ¿no? Estamos viviendo una época de privilegio, porque partimos de cero en dos grandes tareas y de alta sensibilidad: la justicia familiar en oralidad y la justicia laboral por mandato constitucional. Partimos de cero y los dos en vías orales. Pues ahí está, la invitación también, ¿eh? Muchas bueno, gracias. Pues Héctor Sánchez, presidente del Tribunal Superior de Justicia, que el día de hoy nos ha acompañado. Y bueno, pues invitarlos para que la próxima semana estén con nosotros en Off the Record y mañana mañana nos vamos a ver en Destrozando la Noticia y con mucha información. Probablemente el próximo lunes ya arranquemos con Intolerancia TV, con todo lo que abarca el que nos puedan mandar mensajes desde esa plataforma directamente desde la web y desde nuestras aplicaciones. Muchísimas gracias, Héctor, y gracias a todos ustedes. Muy buenas noches.